Bueno, vamos a empezar con el tema 5 de desarrollo. El desarrollo de la capacidad de representación. Introducción. Las personas construyen representaciones de la realidad que les permiten actuar sobre ella y prever lo que va a suceder, y sirven como soporte para comparar y establecer relaciones entre sucesos en el tiempo. Los símbolos y signos de las representaciones cuentan con significante y significado, a lo que Piaget denominó función simbólica o semiótica, que se manifiesta a través de 5 tipos de conductas: la imitación diferida, la imagen mental, el lenguaje, el dibujo y el juego, que son vehículos de la función semiótica, de la función simbólica también llamado, y resultado de un proceso. Os quedaos con eso, ¿vale? El tema de significante y significado y esa función simbólica, que es como le llamaba Piaget. Vale. Las distintas acepciones de representación. Al aludir al término representación, Piaget se refería a la descripción de la función semiótica, diferenciar significantes y significados, y su desarrollo, es decir, para Piaget, representación, es el estudio de la capacidad de representar y de los vehículos utilizados para llevarla a cabo. Por ejemplo, el humo es un índice de que existe fuego. O si vemos que se abre una puerta, lo interpretaremos como señal de que va a entrar alguien, lógicamente. Pues eso es el índice y la señal, ¿vale? Por otro lado, también se habla de representaciones en un sentido más amplio. Por ejemplo, pues cuando nos vamos a referir a los modelos de la realidad que construyen los sujetos, es decir, la codificación de los contenidos del conocimiento y cómo se organizan en el sistema cognitivo. El resto de animales también tienen representaciones de la realidad. En este tema nos ocuparemos de los vehículos mediante los que se produce esa representación, es decir, las manifestaciones de la función semiótica. Quedemos con esa parte bien, ¿vale? Esas manifestaciones de esta función semiótica. ¿Os acordáis? Semiótica o función simbólica, es lo mismo. Muchos psicólogos cognitivos defienden que existe representación desde el nacimiento, originada pues por la huella de la percepción. Pero preguntarse en qué momento aparece la representación en el ser humano es más bien una cuestión de definición. ¿Cuáles serían los antecedentes de la representación? La representación tiene un origen filo y ontogenético. Quedaos con eso, ¿vale? Filo y ontogenético. Otros mamíferos poseen cierta capacidad de representación y en los niños aparece en el periodo sensoriomotor. Las funciones psicológicas tienen una larga gestación y por ello hay que ver la representación en conexión con las actividades de extracción e interpretación de la información en el ambiente. Piaget no admite inicialmente las representaciones en el periodo sensoriomotor, hasta que no se establecen significados y significantes. Quedaos, esta parte es bastante importante. Piaget no admite inicialmente que las representaciones en el periodo sensoriomotor. ¿Por qué? Bueno, dice que hasta que no se establecen los significados significantes. Aunque en esta etapa ya hay conocimientos y modelos incipientes de la realidad con la que interactuar. Por ejemplo, el niño tendrá una representación de un sonajero, pero solo en presencia del objeto. Es decir, el bebé depende directamente de la recepción de estímulos inmediatos relacionados con lo que va a suceder. Si escucha agua, sabe que le van a bañar. Y poco a poco va dominando la identificación de objetos y las situaciones con pequeños fragmentos perceptibles, como pueden ser imágenes, sonidos. Percibir una parte de un objeto es el indicio de su presencia. Pero para Piaget es necesario que el objeto no esté presente, que sea evocado, para hablar de representación, que significante y significado sean diferentes. Esto es con lo que os tenéis que quedar, la interpretación que tiene Piaget de esto. Para Piaget es necesario que el objeto no esté presente. ¿Por qué? Para así que sea evocado en sí. Y eso es para hablar de representación, que lo que sería el significante y significado que sean diferentes, básicamente. La imitación juega un papel importante en la génesis de la capacidad representativa del niño, ya que las representaciones motoras son anteriores a las abstractas.
Por ejemplo, quedaos también con eso, representaciones motoras son anteriores a las abstractas. Por ejemplo, la hija de Piaget abre y cierra la boca cuando trata de abrir una caja de cerillas. Esto ya lo dimos antes, no sé si os acordáis. De hecho, este ejemplo lo ponía, no citaba a la hija, pero bueno, eso ya lo iréis viendo, que Piaget pues experimentó bastante con los hijos. Entonces, bueno, eso. Básicamente la hija de Piaget se dio cuenta, La hija de Piaget abre y cierra la boca cuando trata de abrir una caja de cerillas. Esa representación motora, antes que la abstracta, por así entendernos. ¿Eso qué significa? Que eso sería un significante motor y representando el movimiento de la caja de cerillas. Hacia el final del periodo sensoriomotor, entre 15 y 18 meses, se manifiesta una nueva capacidad. Dejarme apagar el móvil mejor. Apagar, sí. Hacia el final del periodo sensoriomotor, entre los 15 y los 18 meses, se manifiesta una nueva capacidad. La utilización de medios simbólicos para referirse a las cosas y situaciones sin actuar sobre ellas materialmente. Entonces quedaos bien con eso que dijimos, la hija que abría la boca cuando trataba de abrir la caja de cerillas, y eso sería pues el significante motor, ya que representa el movimiento de la caja de cerillas. Luego, hacia el final del periodo sensoriomotor, entre los 15 y 18 meses, se manifiesta una nueva capacidad. ¿Cuál es? La utilización de los medios simbólicos para referirse a las cosas y situaciones sin actuar sobre ellas materialmente. Esto facilita la comunicación con los demás mediante gestos y palabras. Me ha quedado muy Mariano Rajoy, tío, lo de cosas. No sé por qué lo he dicho así. La capacidad simbólica del niño se manifiesta con el lenguaje y otras actividades, como fingir que duerme o come. También comienza la capacidad de representación imitando situaciones que ya no están presentes. Tío, me estoy riendo solo con la mierda de Mariano Rajoy, no me lo puedo creer. Vale, es el lenguaje el que constituye un elemento importantísimo de la capacidad cognitiva del hombre, representando la realidad y las acciones, actuando sobre las cosas de manera indirecta por medio de la palabra. También destaca el dibujo o el juego simbólico como formas de representación, muy importante eso, ¿vale? Este dibujo o juego simbólico, que eso es la forma de representación. Son medios que sustituyen al objeto y constituyen el significante. ¿Qué es el significante? Lo que significa. Utilizado en lugar del significado. El significado es aquello que se designa. Entonces, el significado es aquello que se designa. Es el significado de. Y el significante es lo que significa. ¿Vale? Esto abre grandes posibilidades al desarrollo psicológico del sujeto, permitiéndole distanciarse cada vez más de la situación presente y abrirse hacia mundos alejados en espacio y tiempo, incluso ficticios, mentales, vamos. Piaget denominó función simbólica o función semiótica a la capacidad de representación que aparece hacia los 18 meses. Entonces, os acordáis, te pone entre 15 y 18 meses, cuando acaba el periodo sensoriomotor, pues él lo que nos dice es que esta función simbólica o función semiótica, a la capacidad de representación, aparece pues hacia los 18 meses, cuando acaba el periodo sensoriomotor, básicamente. Cuando está llegando al final, vamos. Vale, se entiende bastante bien. A ver, esta materia en general, quitando algún punto y tal, es básicamente Piaget, todo, pero bueno. Es quedarse un poquillo con eso, ¿vale? Desmachacarlo, hacer las preguntas, esas preguntas... A ver, os enseño, de hecho, si queréis, mirar. De desarrollo. Preguntas de cuestionarios y demás, lo típico, ya sabéis. Por ejemplo, capítulo 1, significado del desarrollo de los seres humanos. Entonces yo voy haciendo así. Y voy subiendo a Patreon y voy... También a veces hago algunas encuestas en Telegram, tipo preguntas, ¿sabes? Para echar un cable a quien sea. Por ejemplo, pues aquí, 53 preguntas del tema 1. Entonces tú cuando acabas el tema 1 de estudiarlo o de leerlo, coges y te intentas hacer esto. O incluso, si ya están hechas, coges y las lees y ves la solución. Y dices tú, vale, sí, aquí habría respondido a esto. Si eres noble contigo mismo, quiero decir. Y ahora, por ejemplo, cuando acabe el 5, pues me pongo con el 5. Esto va así un poquito. Yo tengo varios. Tengo del tema 2 también, ¿no veis? Hasta 62.
Bueno, y lo mismo hasta el 4. Y luego, pues con el 5, cuando acabo aquí de... Yo después de leerlo y después de hacer los vídeos, después hago recopilación de preguntas que encuentro, otras que hago yo, otras que busco en el libro, y siempre todo corroborado, porque eso para mí es importante. Ver que está correctamente todo, que las respuestas están bien, que todo viene del libro, ya ni de resúmenes ni nada. Yo os leo aquí los resúmenes porque son resúmenes completos y están muy bien, y ya me he fijado yo previamente, antes de empezar el curso, si tienen alguna errata, lo demás. Con los de Dolores Latorre, por ejemplo, en psicopatología, hay algún detallito. Y entonces ella misma ya tiene una fe de ratas y ya lo voy modificando a la vez que lo leo, y si no, pues ya lo pongo en comentarios, pero bueno. Me baso un poco en eso. Pero sin duda, y bajo mi consejo, al menos a mí en primero me funcionó así. En primero, cuando acabé, me quedó sobre una... Bueno, sobre no. Me quedó una nota de notable al final, acabando primero. No suspendí ninguna. Está bien, ¿sabes? Puede estar mejor, y es que depende de las materias. Eso también es del equipo docente y de muchas cosas. Pero me refiero que ya no es ni sacar nota ni nada. Para aprobar, con que lo leas el libro, o leas el resumen, o lo estudies mucho. Y después, a cada tema que tú acabes, coges y haces las preguntas del cuestionario. Y después lo vuelves a repasar. Y después, si quieres, coges y también haces los exámenes, que básicamente es lo mismo que el cuestionario. Pero bueno, haces exámenes anteriores y ya te das una idea de cómo preguntan, cuál es el rollo, y eso hay que hacerlo en cada materia. Para mi gusto personal. Hay gente que no, hay gente que simplemente lo lee, lo estudia y ya está. Y le vale, ¿eh? Me refiero. Yo simplemente ataco de varias formas, porque no soy tampoco una persona ultra inteligente ni nada. Entonces, me cuesta igual que a todos, pero le veo más sentido atacar desde diferentes flancos, por así decir. Bueno, sigamos. Punto 4. Diversos tipos de significantes. Quedaos con esto, ¿vale? Acordaos, significante, lo que significa. Todo esto en Piaget. Bueno, Piaget establece una clasificación de los tipos de significantes, de acuerdo con su grado de conexión con los que designan, apoyándose en las ideas de Saussure, bueno, el padre de la lingüística estructural. Según el grado de conexión entre significante y significado, se distinguen 3 tipos de significantes: índices o señales, símbolos y signos. Vais a ver ahora aquí, mirar. Tenemos 3 tipos de significantes, ¿no? Bueno, la tabla 5.1, tipos de significantes según Piaget. A ver, es un poco lo que os estoy contando. Señales o índices. El significante está directamente vinculado al significado, bien porque es una parte de él, o porque ambos están ligados y se producen juntos. Eso es en señales o índices. Tanto el significante está directamente vinculado al significado. Ya está. Ejemplo de esto. El humo es una señal. Lo que vimos antes cuando dijo, si hay humo, hay fuego. Pues el humo es la señal, o índice también llamado, de que hay fuego. La aparición de una mano es índice de que hay una persona. Lógicamente no va a venir una mano sin brazo, sin nada. Chungo si pasa eso. Símbolos. El símbolo guarda una relación motivada con aquello que designa. El símbolo guarda una mayor distancia con lo que designa que la señal. Y esto es muy importante, ¿vale? El símbolo guarda una mayor distancia con lo que designa que la señal. El juego simbólico infantil se caracteriza por la utilización de símbolos, lo que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, vamos a entenderlo así. Esto es como mejor se entiende, de hecho. El dibujo de una casa es un símbolo de la casa. La indicación de una línea ondulada en una carretera, ¿qué indica? Pues que va a haber una curva. Vamos, la presencia o la próxima presencia de una curva. De ahí lo de el símbolo guarda una mayor distancia con lo que designa la señal. Y luego, el niño que cabalga sobre un palo, ¿veis? Como el niñito que está aquí. Esto lo tenía yo de pequeño, de hecho. El niño que cabalga sobre un palo lo está utilizando como símbolo de un caballo. Bueno, el mío era una escoba, no tenía ni cabeza de caballo, ahora que lo estoy pensando, me he venido muy arriba. El niño que cabalga sobre un palo lo está utilizando como símbolo, pues, de un caballo. Signos. Los signos son significantes arbitrarios. Y esta parte de signos es buena entenderlo. Bueno, es bueno entender los 3, pero es muy, 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 muy importante esto. Los signos son significantes arbitrarios, que no guardan una relación directa con el significado. No tienen una relación directa. Entonces, la distancia
entre significante y significado es máxima. Signos matemáticos, como puede ser el más. Las palabras del lenguaje, que son signos arbitrarios, con la excepción pues, de las onomatopeyas, de hecho. Vale, se habla de índices o señales. Esto, lo primero que vimos. Cuando significante y significado no están diferenciados, sino que el significante es una parte o un aspecto que va indisolublemente unido al significado. Es exactamente lo que hemos leído aquí. El significante está directamente vinculado al significado. Por ejemplo, la presencia de humo nos hace suponer que se ha producido un fuego o escuchar ruidos en una habitación, lo que hemos leído. Es el primer paso de la capacidad de representación. Los animales se sirven de estos índices o señales. Se habla de símbolos. Bueno, básicamente os estoy leyendo lo que es el cuadro. El cuadro, supuestamente, pues, bajo mi lógica, debería estar al final de esto. Aunque, bueno, por otra parte, también te sirve para hacer una primera. Puede ser. Se habla de símbolos cuando el significante es independiente. Y esto es muy importante. Cuando es independiente del significado, pero guarda una cierta conexión. Hay una relación motivada. Pues los dibujos y las fotografías son representaciones simbólicas de los objetos. En el juego simbólico, el niño utiliza objetos para representar cosas. Por ejemplo, pues simular un palo, que es un caballo en el que cabalga. Ya veis, ahí el significante es independiente del significado, pero ¿qué es lo que pasa? Que guarda cierta conexión. Pues eso es, básicamente, os acordáis del niño, o a mí de pequeño, con una escoba. En plan pobre, y ya está. Con eso seguro que se os queda. Vale. A veces la conexión es más indirecta, pues como la representación de la justicia con una mujer con los ojos tapados. Estas relaciones son más metafóricas. Pueden ser individuales o colectivos. Frecuentemente se entroncan con las características de los grupos sociales, las tradiciones e incluso la especie humana, de manera que son compartidos por grandes grupos. Se habla de signos, este último, ¿os acordáis? Aquí es cuando el significante y el significado, la distancia es máxima, pues va por ahí. Cuando hay significantes completamente arbitrarios, que se establecen mediante una convención o que son productos de un largo proceso histórico, de manera que ya no existe relación clara entre significante y significado. El ejemplo más paradigmático es la palabra, o su representación escrita, ya que son significantes arbitrarios, mesa en español, o table en inglés, o board en noruego. Mira, no sabía eso de noruego. También son signos los símbolos matemáticos, la X, la multiplicación, etc. Necesitan ser colectivos para ser vehículos de comunicación interpersonal debido a su arbitrariedad, lógicamente. Hay un continuo de relación entre lo que sería el significante y el significado, que va de los índices y señales a los signos, existiendo también casos intermedios que se sitúan entre unos y otros, por ejemplo, símbolos o signos empleados en planos de arquitectura. Vale, perfecto. Punto 5. Las diferentes manifestaciones de la función semiótica. Hemos visto, bueno, este último punto, que eran los diversos tipos de significantes. Ahora, las diferentes manifestaciones de la función semiótica. El nacimiento de la función semiótica se manifiesta a través de la imitación diferida, la imagen mental, el dibujo, el juego simbólico y el lenguaje. Esto tiene que estar grabado a fuego. Esto es sabérselo sí o sí, esa clave. Vale. Quedémonos con eso. En el nacimiento de la función semiótica se manifiesta a través de la imitación diferida, la imagen mental, el dibujo, el juego simbólico y el lenguaje, que surgen al final del periodo sensoriomotor y permiten la utilización de medios simbólicos para designar cosas, evocar y anticipar situaciones, además de actuar sobre la realidad y transformarla de manera simbólica, mediante el empleo de significantes diferenciados de los significados. Entonces, aquí vemos la tabla 5.2, estas manifestaciones de la función semiótica según Piaget. Hacia el año y medio de vida se empieza a desarrollar la capacidad de utilización de significantes diferenciados de los significados, como ya hemos visto. Es decir, símbolos y signos. Las siguientes manifestaciones testimonian la aparición de esta nueva capacidad. Vamos a ver. Imitación diferida. ¿Os acordáis? Bueno, vamos a citar lo que hemos leído aquí en negrita, básicamente. Imitación diferida. Imitación en ausencia del modelo, que pone de manifiesto la existencia de modelos internos de lo que se está imitando. Esa es la imitación diferida.
Es una imitación en ausencia del modelo, básicamente. Juego simbólico. Se producen situaciones, bueno, ya lo veis aquí, imitación diferida. Ahora, juego simbólico no lleva el orden que aparece aquí, pero es el mismo. Juego simbólico. Se producen situaciones de una manera simbólica, dando un significado a elementos de la situación y utilizando símbolos dentro de ella. Imágenes mentales se pueden entender como una imitación diferida e interiorizada. Se trata de representaciones de una situación que no se reducen a las huellas, que deja la percepción. Dibujo. Es mucho más que una copia de la realidad. Supone la utilización de una imagen interna, de tal manera que el niño reproduce más lo que sabe del objeto que lo que ve. Lenguaje, por último. Consiste en la utilización de signos arbitrarios que sirven para designar objetos o situaciones. Bueno, ya lo sabemos bastante bien eso. Punto 6. La imitación diferida. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos que hemos citado. Pues vamos a ir viéndolos. La imitación diferida se empieza a manifestar al final del periodo sensoriomotor. ¿Os acordáis de él? Que era hasta los 18 meses aprox. Pues a ese se refiere. Y se puede producir transcurridas horas o días de que el niño haya visto el modelo. Por ejemplo, Piaget cita el ejemplo de una niña que imita riéndose a un niño que hace unas horas se ha cogido una rabieta, con chillidos y golpes. ¿Ves cómo se puede incluso manifestar tras unas horas o incluso días? Incluso, no sé si más, pero yo creo que hasta días. Entonces, esto supone pues una representación interna, puesto que el significante de lo que significa no es parte del significado por separación temporal. Para Piaget, la imitación, en presencia del modelo, es una prefiguración de la representación. Quedaos bien con eso, porque es típico esto de preguntas. Para Piaget, la imitación, en presencia del modelo, es una prefiguración de la representación, que dará paso a la propia representación desde la actividad sensoriomotora. A partir de aquí, la imitación se independiza del modelo imitado y se va haciendo más compleja, ligada a los progresos en el desarrollo intelectual. El juego simbólico y la imitación permanecen estrechamente unidos y siguen coexistiendo en las actividades de los adultos. Por ejemplo, teatro, ya sabéis. Vale, las imágenes mentales. Las imágenes mentales son imitaciones interiorizadas y diferidas, según Piaget. No poseen correlato exterior, son elementos del recuerdo y guías para la acción. Son visuales, auditivas, gustativas u olfativas, de manera que podemos evocar una voz o un paisaje, por ejemplo, así como un sabor o un olor. Permiten anticipar el resultado de nuestras acciones, son el vehículo de la representación más difícil de estudiar, ya que no podemos acceder a ellas directamente. Por ello, hay que estudiarlas de manera indirecta, a través de dibujos o descripciones verbales, así como de tareas que requieran su empleo y faciliten o dificulten su aparición. Entonces quedemos con eso, que hay que estudiarlas pues, de una manera indirecta, pues a través de los dibujos, de las descripciones verbales, ya sabemos. Vale, hay muchos datos que parecen apoyar la idea de que la manipulación de las imágenes se parece más al examen directo de los objetos que al del lenguaje. Por ejemplo, es más fácil buscar una propiedad en una imagen formada a partir de una figura grande que a partir de una pequeña. Besiach y Luzzati, en 1978, estudiaron sujetos con daño cerebral en la región parietal del hemisferio derecho, que habían desarrollado negligencia visual en el lado izquierdo, y por ejemplo solo leían la parte derecha de las palabras. Los autores pedían al paciente que se imaginara algo que conocía bien antes de experimentar la lesión, por ejemplo, una plaza, y se le pedía que la describiera, pero solo podía describir lo que estaba a la derecha. Se le pedía que cambiara mentalmente de posición y describiera las cosas también a su derecha. Las que había ignorado previamente porque estaban situadas a la izquierda, se refiere. Lo que indica que el daño cerebral afecta a la percepción y a las imágenes, y que la imagen no es una huella de la percepción, sino que es como la propia percepción. Las imágenes no son residuos, sino que se analizan como una percepción real. Ahí es donde se... Está muy bien esto. Piaget e Inelder, en 1966,
se oponen a la idea de que las imágenes derivan de la percepción y sostienen que son el resultado de la actividad del sujeto de la imitación interiorizada. Creen que desde el punto de vista neurológico, la evocación interna de un movimiento desencadena las mismas ondas eléctricas en el cerebro y los músculos que la propia ejecución. Es como un bosquejo, exacto. También opinan que si las imágenes provinieran de la percepción, existirían desde el nacimiento, lógicamente, cuando en realidad se manifiestan mucho más adelante. La clave está en la imitación y el conocimiento que se tiene sobre el objeto o situación, es decir, las imágenes hacen intervenir tanto a la percepción como a la motricidad. Quedaos con eso, que es clave. En estudios sobre el desarrollo de las imágenes en niños, se ha puesto de manifiesto que estas están muy ligadas al nivel de desarrollo intelectual. El niño forma imágenes de las cosas según las entiende. Las imágenes pueden ser, otro dato interesante, reproductivas y anticipadoras. Reproductivas representan algo percibido que no está presente. Pues, por ejemplo, una cara, un objeto, y tienen poca complejidad. La anticipadora representa mentalmente algo que podría ser, de ahí la palabra, anticipadora, anticipa. Entonces, representa mentalmente algo que podría ser, por ejemplo, cambiar los muebles de la habitación. Son más complejas que las reproductivas. Vale, perfecto. Luego nos pasaríamos al punto 8. Y yo creo que después de este punto por aquí ya podemos parar, porque creo que son hasta 10. Creo que en la 5... Dejarme echarle un ojo y os lo digo. Luego el lenguaje. Los tipos de juego, tipo de intervención, reglas y la conclusión. Yo creo que sí, lo podemos hacer en 2 vídeos perfectamente. No creo que haga falta más. Lo hacemos, sí, hasta el 8.1 y luego cuando después de que haga la comida y estas cosas, grabo la otra parte, incluso acabamos el tema hoy ya y listo. Y así nos lo quitamos de encima. Vale, 8. El dibujo infantil. A través del dibujo, el niño es capaz de representar la realidad. Supone la utilización de imágenes internas. En un principio no puede separarse la relación entre el dibujo y otras formas de representación. Inicialmente surge de la actividad motora, por lo que se limitan a reproducir movimientos de la mano, zigzag, ondulaciones y circulares. Más adelante intentarán imitar objetos o personas. El dibujo guarda parentesco con la imitación diferida. Bueno, ya lo es. Los niños siempre intentan representar la realidad a través del dibujo, el realismo. El dibujo también se vincula al juego, y se podría decir que es una imagen exteriorizada, básicamente. Guarda algo de conexión con la lengua escrita, aunque el niño prefiere el dibujo para expresarse. Ferreiro, este tiene que ser gallego seguro, 1992, defiende que los niños inicialmente no distinguen el dibujo de la escritura. La diferenciación entre lo icónico y lo no icónico, entre el dibujo y las marcas gráficas, sería el primer paso en la alfabetización, hacia lo que serían los 3 y 4 años. El dibujo sigue un curso de desarrollo paralelo a las restantes manifestaciones de la función semiótica. Implica que intervengan todas las capacidades del individuo. El componente motor es importantísimo para reproducir la realidad, controlando los movimientos con la motricidad fina. El componente cognitivo refleja la comprensión que tiene el niño sobre la realidad. Y el componente afectivo obliga al niño a representar lo que le interesa, preocupa o desea, así como sus conflictos. Además, para el niño es importante que el dibujo sea bello o tal como lo prevé. El dibujo es una producción material del niño, algo fascinante para él. La posibilidad de dejar una huella, de tener influencia sobre lo que le rodea, un aprecio de sus logros, al estar pendiente de las exigencias de los demás, la disponibilidad de los vehículos materiales para dibujar, papel, lápiz, tiza, pizarra, palo y tierra, etc. Papel. Es determinante para su expresión. Es decir, la forma de representación material del niño depende de los materiales a su alcance. El interés por los dibujos infantiles se observa ya en los trabajos de Preyer en 1882 o en los de Sally en 1896, quien establece 3 estadios. Los garabatos sin forma,
el esquema lunar de la cara humana y las figuras humanas animales, señalando que esta evolución de los dibujos tiene analogías con la evolución orgánica. Muchos autores insisten en la similitud entre los dibujos del hombre primitivo y ciertas tribus y los dibujos infantiles. A principios del siglo XX aparecieron estudios importantes sobre el dibujo infantil, como los de Luckett, y posteriormente desapareció para resurgir en la década de los 80, que destacan los estudios de Goodnow. Vale, lo dejamos por aquí en las etapas del dibujo, ¿vale? Y luego de que acabe con mis quehaceres, pues sigo. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.